Muy buenos días. Buenos días. Gracias por recibirme y por darse tiempo para hablar de este tema que a mí me parece que es bastante importante. A lo mejor no lo estamos considerando porque seguramente muchos de nosotros estamos enojados o enojadas con la reforma, con el cambio que se hizo y la forma en la que se hizo. Pero yo creo que estamos ya en este escenario en el cual pues, hay una transformación real al Poder Judicial. Hay un cambio sustancial. A mí me parece que la verdadera intención no era buscar la elección popular de jueces y juezas, era borrar de un plumazo a los jueces y juezas. Esa era la verdadera intención. El Poder Judicial había sido muy incómodo para el gobierno. Amparos, suspensiones, acciones de inconstitucionalidad, y pues era un Poder Judicial que estaba poniendo, ejerciendo los límites que el gobierno no estaba viendo y que tampoco tenía desde el legislativo. Y la manera de legitimar es a través de las elecciones, es decir, que se va a democratizar al, al Poder Judicial y que ahora va a ser un Poder Judicial electo por la ciudadanía. Pero pues, nos guste o no, ya estamos en esto, es una realidad. Desafortunadamente se han perdido todas las batallas. Eh, yo le llamo que en manos de 4 personas, 5 personas, se perdieron esas batallas. Las primeras en arena electoral con el tema de la sobrerepresentación. 2 consejeros nos faltaron para los votos. La segunda en el Tribunal Electoral con el mismo tema de la sobrerepresentación. Pues, se necesitaba un magistrado que votara en otro sentido. Y la última, la madre de todas las batallas, a mi parecer, en la Suprema Corte con la acción de inconstitucionalidad que se presentó en contra de la reforma, y pues un ministro fue el que no dio su voto, ¿no? A pesar de que ahí se ganó en votos, pero no se obtuvieron los suficientes votos. Y ahora lo que vamos a tener es unas elecciones inéditas, unas elecciones que nunca se han llevado a cabo en nuestro país y que nunca se han llevado a cabo en el mundo. No ha habido una elección de este tipo en ningún lugar del mundo, aunque lo justifiquen. El país que más se asemeja es Bolivia, en el cual sí ha habido algunos cargos, sobre todo de órganos de última instancia, que se eligieron por voto popular, pero digamos, a partir de 2009 fue la reforma. En Bolivia las primeras elecciones fueron en 2011 y de entonces acá llevan 3 ejercicios no muy exitosos. Yo fui a Bolivia y el mismo gobierno reconoce que su sistema de justicia es un desastre y está peor que antes, pero bueno, pues se impulsaron la reforma, entonces no la van a cambiar. Eso nos da alguna visión de lo que viene aquí, ¿no? ¿Y qué vamos a elegir ahora? Ahora el 1 de junio tendremos elecciones y vamos a elegir a 881 cargos judiciales a nivel federal. Vamos a elegir a 9 ministros y ministras de la Corte. Vamos a elegir a 2 magistraturas del Tribunal Electoral, ahora sí las magistraturas que estaban pendientes, que hubieran servido mucho durante la elección. Vamos a elegir a 15 magistrados y magistradas de las salas regionales del Tribunal Electoral, a 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Ojo, yo creo que hay que ponerle mucho ojo a este órgano y a los candidatos. Para mí es donde está el brazo más duro del oficialismo. Ahí está Batis, ahí está Celia Maya, hay gente ahí muy cercana a la 4T y este es el órgano pues que puede darle cuello en cualquier momento a los jueces, a los magistrados. Este va a ser, perdón, el nuevo órgano de la guillotina de los jueces, ¿no? Yo he platicado con algunos jueces y juezas que decidieron no buscar permanecer en el cargo, no ir a la elección, y la principal razón es el Tribunal de Disciplina. O sea, después de que haga todo el esfuerzo, vaya a la elección y demás, voy a tener al Tribunal de Disciplina encima de mí todo el tiempo y en cualquier momento me remueven porque hay medidas cautelares y demás y te suspenden. Entonces, esto es grave. Y bueno, vamos a elegir a
464 magistraturas de tribunales colegiados y 383 juzgados de distrito. De todo esto, los más complicados es los juzgados de distrito y los tribunales colegiados, porque son el grueso, son quienes resuelven, quienes ven los temas de justicia de todos los días, los temas de justicia que involucran a las personas, a los derechos humanos, a las controversias y los conflictos que se suscitan en el día a día en este país, y son los que son menos visibles, porque todos los demás además los elegiremos a nivel nacional, a lo mejor los magistrados regionales del Tribunal Electoral en la circunscripción, pero pueden ser más visibles. Estos son muchísimos los que están allá afuera haciendo campaña y además hicieron ahí como un collage tremendo porque hay juzgados especializados, no los dividieron por los juzgados especializados, hay los distritos pues, son un desastre, o sea, era muy difícil, por ejemplo, en la Ciudad de México que votáramos por 64 jueces, que eran los que nos tocaba votar. Pues no nos iban a dar 64 boletas o 10 boletas para los 64. Entonces lo que hicieron, los dividieron por distritos. Entonces en Álvaro Obregón y Benito Juárez votan por unos, en Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo votan por otros, en Iztapalapa y Tláhuac votan por otros y los fueron dividiendo un poco en función de cómo están los distritos electorales, no los judiciales. Entonces, hay ahí como, eso se vuelve muy difícil. Decíamos en mi oficina, el voto más seguro que tienes tú como candidato y candidata es el de tu mamá, ¿no? Todavía el tuyo, pues lo puedes dudar a lo mejor, pero tu mamá siempre va a votar por ti. Es una elección en la que probablemente tu mamá no pueda votar por ti, ¿no? En la que probablemente los candidatos no van a poder votar por sí mismos si no es que están en el domicilio. Eh, Conozco candidatos que están haciendo campaña en Iztapalapa y pues ellos viven en Benito Juárez o viven en Álvaro Obregón, entonces pues no van a poder votar ni siquiera por sí mismos, lo cual te habla de lo ilógico de muchas cosas. Aparte es una elección que se está haciendo a las carreras. Realmente todos pensamos, y siempre es la gran pregunta que hay, es que cuando no hay elecciones, ¿qué hacen las autoridades electorales? No hacen nada. No, pues es cuando preparan las elecciones realmente. Es cuando se depura el padrón electoral, es cuando se alistan los distritos, es cuando se hace la función de capacitación interna. El otro me decían, es que llegué a la junta del INE y les decía que yo era magistrado o que iba para magistrado, magistrada, y me decían que si para juez, que si... Dije, claro, porque ellos no saben la diferencia entre un magistrado, un ministro y un juez. Saben la diferencia entre un diputado, un senador, un regidor, un síndico, pero no entre un magistrado. No estaban diseñados para eso y no les dieron tiempo ni siquiera de capacitarse. O sea, la reforma se aprobó el 11 de septiembre ya en la Cámara de Senadores, el 4 de septiembre en la Cámara de Diputados, se publicó el 15 de septiembre y la elección comenzó el 23 de septiembre. O sea, hubo una semana para que el INE más o menos viera. Y pues por supuesto el INE, o sea, todos los desastres que escuchamos ahorita en la elección, en torno a la elección, que si las reglas y eso es porque el INE va resolviendo conforme van pasando cosas. No le dieron tiempo de hacer lo que yo llamo una arquitectura de la elección, de hacer un diseño de cómo se iba a desarrollar la elección. Y a partir de entonces, pues hemos tenido un mare magnum de cosas que han pasado. El proceso está dividido en dos etapas, a mi parecer. Una primera etapa de corte político, que me parece un grave retroceso, que es toda la parte de la selección de los perfiles. ¿Por qué de corte político? Porque quien coordina esta etapa es el Senado de la República. Yo decía un poco a manera de burla o de broma, triste, que el consejero presidente de la primera etapa se llamó Gerardo Fernández Noroña, porque él era el que iba decidiendo qué pasaba. Oye, y si el comité ya renunció, mañana hacemos una tómbola y al día siguiente hacían una tómbola. Oye, es que los candidatos, no, que manden un correo y se corrige. Es que, y pues los desastres que vemos hoy en día, esta semana el escándalo fue pues que están los abogados de los narcotraficantes ahí y dice, eso es grave, que el INE corrija. Oye, les tocaba a ustedes esa parte. La parte de la idoneidad de los perfiles les tocaba a ustedes. Asuman su responsabilidad.
El INE no tiene facultades. Es la primera vez en una elección, desde que existe el INE, que el registro de candidaturas no se hace ante la autoridad electoral. El INE se tardó tanto tiempo, las boletas apenas están imprimiendo. En una elección normal, ahorita ya deberían de estar en oficinas centrales del INE para empezarse a distribuir en todo el país. ¿Por qué? Porque tienen que ir a las juntas locales. En las juntas locales llegan y cuentan. En este estado hay 2 millones de electores. Me debieron de haber dado 2 millones de boletas. Cuentan las 2 millones de boletas. No puede haber ni una más, pero tampoco ni una menos. Las cuentan. Sí, sí llegaron 2 millones. Hay de tal folio a tal folio. Ahora van a las juntas distritales. Se distribuyen en las juntas y ahí las cuentan. En este distrito hay 500,000 electores. Bueno, vamos a contar 500,000 boletas y las cuentan. Sí hay, no puede haber ni una más. Y de ahí van a. Todo eso toma más de un mes. Estamos más o menos, poquito más de un mes. Las boletas apenas están imprimiendo, porque el INE se tardó más de 20 días en depurar las listas. Había candidatos que estaban postulados para jueces en Morelos y para magistrados en Zacatecas, para jueces en Veracruz y para magistrados en Coahuila. Están postulados a 2 cargos. Había quien se había inscrito como juez civil y estaba como juez penal en otro distrito. Era un relajo las listas. ¿Por qué lo hizo un órgano político? Porque le hizo un órgano que no tiene ni la capacidad ni el conocimiento técnico, nada de eso. ¿Por qué se les fueron los abogados de los narcos? Pues porque no hicieron su chamba. Porque fue a las prisas, porque no estaban capacitados, porque no sabían lo que hacían. Para mí la pregunta básica de esta elección es, ¿qué perfil de juez queremos? No nos gustaban los que habíamos, ¿cómo queremos que sean los jueces? No ha habido tiempo para ese debate. No lo hubo, ni ellos se pusieron de acuerdo. Que la elección se va a decidir por los apoyos que recibas. ¿De quién? ¿De Batres? ¿O de Monreal? ¿O de Adán Augusto? ¿O de la presidenta? ¿O de la presidenta de Morena? ¿De quién? Porque cada quien apoya diferentes. Ni en eso, no han tenido tiempo ni de ponerse de acuerdo en eso. ¿Quién quieren que sea la presidenta? ¿Esquivel? ¿O Batres? ¿O Loreta? ¿O tampoco saben ellos mismos? Porque no ha habido tiempo, porque vamos todos a la carrera rápido, hay que sacar este pendiente. Todo se entregó tarde, las fechas eran fatales, el 11 de febrero tenían que estar las listas entregadas, se entregaron por ahí del 15, 16 y sacaban una y corregían al día siguiente y corregían al día siguiente. Hay como 5 versiones de las listas. Es que estoy en las listas, ¿en cuál de todas las versiones? Hay muchas versiones. Y finalmente, pues todo esto, el INE lo fue haciendo sobre la marcha, con poca información. Le pedí información al Senado y el Senado decía que ya no la tenía. Impugnaban ante el tribunal y el tribunal decía es irreparable porque los comités ya no están en funciones, entonces hazte bolas a ver cómo puedas. Y gran parte del punto es, yo digo que la justicia en el país ahora se va a electos, la justicia se ha politizado. Ya no importa que presentes una buena demanda, ya no importa que tengas buenos argumentos, importa quién contra quién es el pleito. ¿Qué es lo que estás impugnando? ¿Vas a tumbar a Morena? No va a pasar por aquí. Es entre los partidos, bueno, vamos a ver cómo nos toca. Finalmente, el 30 de campañas, vamos a tener 60 días de campañas. Unas campañas, además, con un sinfín de reglas que son incluso contradictorias, porque es el espíritu. Queríamos una elección low cost, ¿no? Entonces tenemos una elección low cost en la que los candidatos no pueden hacer nada, porque no pueden hacer grandes eventos masivos, pero sí, por ejemplo, si ustedes los quieren invitar, es la regla reciente, ¿no? Brillante. Tienen que invitar a todos los del mismo cargo. Entonces, si ustedes quieren escuchar a los ministros de la Corte, tienen que hacer 64 invitaciones y tienen que venir al menos la mitad. O sea, tendrían que tener sesiones todos los días para recibirlos o que vengan todos el mismo día y que cada quien hable 2 minutos, porque pues, si no vamos a estar como 7 horas escuchándolos. Esas son las reglas, porque tiene que haber equidad para que todos participen. No sé a quién se le ocurrió meter 64 personas en una boleta. Yo le digo, el abogado o la abogada más avisada de este país, ¿se sabe el nombre de los 64 candidatos? ¿Los conoce? ¿Los ubica? Yo las leo, la he leído y leído y leído. Hay unos que en mi vida había escuchado en el gremio jurídico, en mi vida.
Y hay otros que sí, y hay otros que, bueno, solitos se han dado a conocer, como Dora la Transformadora y el ministro Chicharrón, que está peleado con Lorenzo Córdoba, ¿no? Y que es lo único que hace ahora. Bueno, pues es lo que hay. Y eso que son 64 porque no se juntaron los, o sea, no hubo 81 abogados y abogadas en este país que quisieran ser ministros de la Corte por elección popular. En un país en el que no sé cuántos miles de abogados sabemos, ¿no? Pero no hubo 81 que reunieran los requisitos. No sé cuántos se inscribieron para ser ministros y ministras, pero bueno, nada más tenemos 64 en la boleta, realmente 61 porque pues 3 son las que van en funciones. También esa es otra falsedad de cómo votar, porque hay quien dice, vota por los que están en funciones. Ok, eso quiere decir avalar a Loreta, a Lenia y a Yasmín Esquivel. Eso quiere decir si votas por los que están en funciones. Yo no creo que ni todos los jueces en funciones sean una maravilla, pero tampoco todos son lamentables. Es decir, yo creo que hay muy buenos jueces, extraordinarios jueces, y yo creo que hay unos que pues no deberían de estar ahí, ¿no? Las elecciones van a ser el 1 de junio, ese día. Y después hay un plazo de 10 días para hacer los cómputos y los votos. Las elecciones tenemos un modelo de boleta que es muy diferente al que hemos visto en nuestra vida. Nosotros estamos acostumbrados a la boleta con los emblemas de los partidos políticos, recuadros, emblemas y los nombres de los candidatos. Realmente la gente, alguna vota por los candidatos, la gran mayoría vota por los partidos. A lo mejor votarás por los candidatos a la presidencia o a la gubernatura, pero en diputados y probablemente en senadores, en presidentes municipales, votas por el emblema, el tricolor o el azul o el naranja o el guinda, pero la gente va y cruza, la gran mayoría de la gente, es la realidad, hay estudios al respecto. Ahora vamos a tener unas listas y vamos a tener números. Cada candidato tiene un número, están divididas hombres y mujeres de un lado. En el caso de la Corte, del Tribunal de Disciplina o de los electorales, está muy fácil, pues es una sola lista por boleta. En el caso de los jueces de distrito y de los ministros, de los jueces magistrados de circuito, son listas y en la misma boleta hay de diferentes materias. Entonces tienes mercantil, civil, penal, administrativo, laboral, y cada quien tiene un colorcito, que además les pusieron colores muy similares. Es otro de los errores de la elección. Las boletas, hay elecciones locales en 19 estados, además de la federal. 19 estados van a haber elecciones locales. También vamos a elegir a los jueces de la Ciudad de México aquí. Las boletas locales y las federales son del mismo color. Tampoco sé a quién se le ocurrió eso. Del mismito color. Entonces, si la estrategia era vota en la boleta rosa por mí, pues boleta rosa, ¿cuál? Hay dos. La local o la federal. Pues no, o sea, la gente no entiende la diferencia entre un magistrado, un juez y demás. Dile, oye, es que hay magistrados locales y federales, van a decir cómo, cómo funciona. Y los dos están en boletas rosas, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay. Y están las listas y los colores. Y por materia, el, no me sé todas las materias, pero el laboral es amarillo. El penal me parece que es azul. Y así van por materias y van siendo muy parecidos los colores, porque aparte uno es amarillo fuerte y otro es amarillo clarito y así, entonces también se confunden. Y tenemos que definir ahí y luego hay unos recuadros. Las boletas no están muy intuitivas, la verdad. Pero bueno. Y esas boletas después no las va a contar el INE. A ver, hay unas cosas que me parece que sí son errores de la autoridad electoral, errores por la falta de planeación, tuvieron que diseñar. En diseñar la boleta hay todo un área del INE que se dedica a diseñar los materiales electorales y a diseñarlos cómo son más entendibles, cómo son más pedagógicos, cómo son más prácticos, incluso cómo son más baratos, ¿no? Que se desarmen, que se armen, porque es toda una logística. Aquí no les dieron tiempo para eso. Aquí no les dieron tiempo nuevamente, eso es lo que haces entre elecciones. Digamos, ahorita para las elecciones del 27 están trabajando en esas cosas y en cómo mejorarlos y si hay y demás. Y por ejemplo, en el papel, pues nuevas medidas de seguridad. Ya sabemos que nuestras boletas son
más seguras que los billetes, tienen más medidas de seguridad. Aquí no hubo tiempo para eso, porque aparte todo eso tiene además un costo. Están estos nombres, que hay boletas que van a tener hasta 60 y tantos nombres, te los van a meter en una hojita media carta. Entonces van a estar chiquitos. Hay que llevar lupa. Yo recomiendo uno de los materiales esenciales para votar es la lupa, porque pues no, digamos, o sea, cualquier persona, las más jóvenes, pues verán mucho más claramente, pero pues de cierta edad para arriba, de 40 y tantos años para arriba, pues sí, sí vas a tener que afocar así, o sea, complicado, ¿no? Y además vas a tener tantas boletas y seguramente, pues, no te puedes tardar tanto. El INE calcula que nos vamos a tardar 10 minutos en votar. Yo creo que 10 minutos te toma en leer la boleta de ministros y ministras de la Corte, ¿no? 64 nombres completos, es así. Y esas boletas se van bueno, uno de los temas que es diferente, las casillas, no se van a usar las casillas que nosotros conocemos, casi todas y todos, seguro sabemos ya dónde está nuestra casilla, es casi por intuición, ¿no? Llegas a la casilla, salvo que te cambies de domicilio, pero si ya has votado ahí una, dos, tres veces, casi siempre está en el mismo lugar, salvo que ocurra algo que la cambien. Aquí no, porque más se pidió el presupuesto para la elección, se pidieron 13,000 millones de pesos, la elección presidencial costó 12, se pidieron más, pues sí, es una elección diferente, nueva, había que hacer cosas distintas, y se dieron 7 nada más, entonces la mitad, pues va a haber la mitad de casillas, ¿no? En una elección habría 174,000 casillas, aquí va a haber nada más 84,000 casillas. Entonces, pues hay que identificar dónde están las casillas, lo cual también es una cuestión, pues no idónea, porque las casillas, el modelo de casillas, no solo es que estuviera cercano a la gente, es que fuera un modelo manejable. En las casillas no puede haber más de 750 electores. En las de ahorita va a haber 2,250 electores, o sea, más del doble de electores, lo cual pues también lo hace poco manejable para votar. Si vamos a votar en el mismo número que vamos a una elección presidencial, probablemente te tardes 6, 7 horas en votar y la jornada electoral tiene menos de 10 horas, tiene 8 horas. Entonces, la casilla va a estar en un lugar diferente, le llaman casillas seccionales. Eh, el conteo de los votos va a iniciar ese mismo día, no va a ser en las casillas, trasladan los paquetes a las juntas distritales. Esta es una de las cosas que más ruido ha causado, si bien sí no es acorde a nuestro modelo, esto también es una cuestión presupuestal. El INE no tenía ni el tiempo ni la capacidad para capacitar a su gente, para que capacitara a los capacitadores, para que capacitara a los funcionarios de casilla. Y de por sí es una boleta mucho más difícil, tu capacitación tenía que ser tremendamente escrupulosa para que no hubiera errores en casilla. Entonces, lo que el tiempo y el dinero le dio al INE es para capacitar a su gente, para que su gente lo hiciera. Por eso es en las juntas distritales. No es que el INE no quisiera que la ciudadanía lo contara. No tenía ni tiempo ni dinero para capacitar a tal cantidad de personas. Si apenas están logrando salir a juntar los funcionarios que estén en las casillas. Si además de eso le tuvieron que meter capacitación de una boleta que es tremendamente distinta y compleja, pues se iba a volver imposible. Y va a haber 10 días de cómputos. Se va a contar primero más o menos día y medio para contar la elección de ministros y ministras, después la del Tribunal de Disciplina, las de los electorales, después la de los magistrados de circuito y después. En el tema de magistrados y de jueces va a haber un reto porque los tribunales especializados, hay tribunales especializados en diferentes materias. Yo ya me sabía algunos y he ido descubriendo otros. Yo no litigo esas materias. Pero hay, por ejemplo, en extinción de dominio, yo no conocía esos juzgados. Hay, desde luego, en concursos mercantiles, competencia económica, telecomunicaciones. Hay los jueces penales del nuevo sistema penal acusatorio, son unos jueces especializados. De algunos, la mayoría de estos son nacionales, porque pues no, no hay muchos casos de extinción de dominio, o no hay para que haya juzgados en todo el país, o de concursos mercantiles. Entonces son nacionales, hay 2 o 3 juzgados. Bueno, esos se eligen en Iztapalapa. Literal, nada más los de Iztapalapa los van a elegir a los jueces especializados porque así salió. Sí.
Entonces también eso no va a ser algo nacional. Y por ejemplo, ahí nuevamente, yo he dicho en esta elección, más que nunca el Tribunal Electoral renunció a impartir justicia. Eso es algo que se impugnó y el tribunal dijo que estaba bien. Y lo impugnó un litigante en Monterrey, dijo, oye, yo litigo en esta materia, yo llevo asuntos en concursos mercantiles, porque no voy a poder elegir al juez que va a llevar mis asuntos. Y el tribunal dijo que no, que así no funcionaba, que ya no sé, porque saca unas cosas en sus resoluciones. Entonces, los cómputos van a ser durante 10 días. No vamos a tener resultados esa misma noche. Ojo con las encuestas, porque yo no sé cómo, ahorita yo ya he visto algunas encuestas, yo no sé cómo encuestan realmente. A mi parecer, en mi opinión, la elección va a ser una cuestión de mucha suerte, porque me preguntan mucho, ¿y por quién votamos? Le dije, mira, es más fácil que te diga por quién no votar, si tengo identificados algunos por los que no votar. Yo no junto 9 candidatos ministros, ministras de la Corte que conozca. No, no digamos por los que vaya a votar, o sea, que diga, sí, identifico, Edgar Corso, bueno, sí, fue mi profesor, están jurídicas, lo conozco, las ministras, pues por supuesto las conocemos, ¿no? Algunos los conozco, pero hay muchos otros que no los conozco. He oído hablar de la hija de la ministra Sánchez Cordero, pero yo no sé cómo es ella, no sé, me han dado buenas referencias, pero no sé realmente cómo es. Hay al Fabián Estrada, bueno, sé que es cercana al ministro Saldívar, pero no sé más allá de ella, no la conozco dentro del gremio jurídico, ¿no? Entonces, pues, no sabría. Entonces, pero para mí va a ser por una cuestión de suerte, porque vas a llegar y entre los números y los colores de la boleta, y por más de que vayas muy adiestrado, dicen que van a usar acordeones, entre los colores y todo eso, las posibilidades de errores son altísimas, altísimas. Es que es el número, ¿cuál me dijo? ¿Era el número 64 o 54? Bueno, le voy a poner 44. O sea, las posibilidades de error son muy altas. ¿Y qué pasa si te equivocas? No, es que era el del juez civil. No, pues yo puse el mercantil. Sí, insisto, para nosotros los abogados es complejo, para la ciudadanía, cualquiera que sea, es mucho más complejo. O sea, no importa el nivel educativo, nada de eso. Pregunten a las personas cercanas que no son abogados o abogadas, pues desde luego no entienden la diferencia entre ministros o magistrados, entre jueces, y menos que había materias y demás. O sea, los ves, y yo en mi casa son bastante pues ahora sí que por ósmosis saben mucho de elecciones porque me escuchan hablar a mí todo el día de elecciones, y cuando les he explicado y demás no entienden, mi esposa no entiende, mi hijo no entiende, mis papás no entienden, porque sí es algo mucho más complicado. Entonces, bueno, ya venía así. Pero hay algo, en todo esto, hay algo de lo que yo quiero nada más alertar, ¿no? Bueno, en todo esto nosotros creamos, yo dirijo un think tank que se llama Laboratorio Electoral, y junto con otras organizaciones creamos un observatorio electoral judicial, así se llama, Observatorio Electoral Judicial. Si lo ponen en Google, es oej.mx. Ahí hemos ido emitiendo informes y hemos dado seguimiento porque creemos que hay que observar la elección. Porque después va a venir un tiempo, no para echar atrás la reforma, yo no creo que vayamos a echar atrás la reforma. Va a venir un tiempo en el cual, con mucha suerte, podemos incidir en algunas modificaciones legales para mejorarlo. Yo cuando fui a Bolivia y platiqué con organizaciones de la sociedad civil, me dijeron, Arturo, el punto en el que se tienen que enfocar es en el proceso de selección de candidaturas. Ese es el tema, que vayan elevando la calidad de los perfiles. Ese es el observatorio que tenemos. Y, y creo que es ahí donde podemos incidir. Entonces, nosotros sí estamos dando seguimiento a todo esto. Nos ha costado mucho trabajo porque además pues, somos víctimas de los recortes gringos, entonces nos ha costado mucho trabajo, pero hemos emitido justamente el jueves, salió nuestro 11º informe. Vamos emitiendo informes cada 15 días y vamos encontrando algunos hallazgos. Hicimos ahí un quién es quién, sacamos los perfiles, los hemos ido sacando. Primero empezamos con los cargos nacionales, ya tenemos ahí todos los perfiles de ministros y ministras de la Corte, de los 64 candidatos.
ya tenemos los de la sala superior, estamos en los del Tribunal de Disciplina y esperemos abarcar hasta donde lleguemos, porque pues literal es con nuestras propias manos. Sabemos que hay quienes lo están haciendo con inteligencia artificial, nosotros no, porque la inteligencia artificial te saca pues las notas que ve y acaba siendo subjetivo. Nosotros sí estamos haciendo un análisis, estamos tratando de ser objetivos, digamos, tenemos ahí todo un trabajo, sí. Muchas gracias, Arturo, por mostrarnos. Es una herramienta que échenle un ojo. Te quería preguntar si tienen sobre este análisis de los candidatos alguna valoración o es totalmente aséptico, ¿no? Pues es abogado, estudió y estuvo aquí. A ver, sí hay perfiles de todo un poco. Hay perfiles muy cercanos a Morena, muy cercanos a Morena. Está, por ejemplo, ahí yo el que más destaco, más allá de las ministras y demás, yo que más destaco es, para ministro de la Corte está el que era representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y que antes fue alcalde de Álvaro Obregón varias veces, Eduardo Santillán. Está para ministro de la Corte, ¿no? De repente le dio como su faceta de jurista, está ahí. Les digo que en el Tribunal de Disciplina, a mí me parece que hay varios muy riesgosos que desde luego deben de tener posibilidades de llegar, como Batis, como Estela Damián, la exconsejera jurídica, como ¿cómo se llamaba la Querétaro Maya? Celia Maya, que digamos son un poco del perfil de Lenia, que más allá de abogados, pues son militantes, ¿no? Son militantes abiertamente y que van a eso. A mí me parecen los más peligrosos. Hay muchos jueces y juezas de carrera que yo creo que por el simple hecho de ser de carrera, pues deben de tener algunos méritos. O sea, saber lo que hacen, lo hacen. No podría meter las manos al fuego por ellos, porque pues, desde luego no los conozco, y como siempre, pues debe de haber algunos que tengan un trabajo impecable y debe haber varios que no. Hay muchos abogados y abogadas postulantes, litigantes, que sí vieron esto como una oportunidad. Por ejemplo, yo conozco una que va para concursos mercantiles y dice, mira, soy una de las pocas abogadas, yo me quejo mucho de lo que se hace, que no entienden los jueces los concursos mercantiles, pues sí creo que vale la pena, ¿no? Hay quien sí está viendo en esto una oportunidad. Pero también hay mucho improvisado, mucho que está viendo esto como nuevamente una manera de acceder a cargos de poder, de jugar a la política desde el lado jurisdiccional y que realmente no tienen ningún mérito. Yo les llamo que son vividores de estos cargos y que sí lo han hecho, ¿no? También conozco a varios y he visto a varios que están ahí en ese sentido. Entonces, pues como todo hay de todo. Esto también es una muestra para mí que no tienen el control absoluto de la elección, como dicen, porque se les colaron muchos perfiles que dices, ¿qué hace aquí en la boleta? O sea, si tuvieran el control absoluto, veríamos muchos perfiles como Lenia Batres o como Eduardo Santillán o como Batis o como Celia Maya o como Estela Damián, Estela Ríos, ya no me acuerdo cómo se llama. Veríamos muchos perfiles en ese sentido, o la gran mayoría, y los demás, más del tipo del candidato, el candidato ministro chicharronero y demás, que son perfiles más como políticos y que se van a cargar de un lado y del otro. Veríamos más. Pero no, hay perfiles, por ejemplo, entre los candidatos a la Suprema Corte, hay una que es una secretaria de ponencia del ministro Lainez, y que es como su secretaria más cercana, Jazmín Bonilla, ¿no? Ella me parece que pues, es un buen perfil, es la secretaria de acuerdos de la segunda sala, ella es magistrada de circuito y Lainez se la llevó a su ponencia porque pues, es una muy buena abogada. Dices, o sea, si es de la ponencia de Lainez, pues debe de ser, o sea, buena abogada, ¿no? Digamos, encuentras cuestiones, diferentes tipos de perfiles en ese sentido. Pero bueno, finalmente, ahí está Jazmín Bonilla, es la 4, es la que les digo, ella. Finalmente, en todo esto, además de este trabajo del observatorio, hay una parte en la que yo creo que hay que estar muy pendientes, muy pendientes. A mí, yo digo que si todo esto es un desastre, pero se va a llevar a cabo, no es por ser pesimista, trato de verle el lado optimista a esto y me cuesta trabajo. Yo digo que lo peor está por venir, realmente, y no solo va a ser en la impartición de justicia. Hay 15 días que yo creo que van a ser los 15 días de la muerte. Todos deben de tomar protesta de sus cargos el 1 de septiembre. 1 de septiembre, incluyendo los ministros. Y a partir de ahí,
El órgano de administración tiene 15 días para hacer las adscripciones. 15 días para adscribir a todos los jueces. Decirles cuál va a ser el juzgado que les toque. Estos 15 días, el órgano de administración los nombran los ministros. Fue uno de los debates que hubo en la Corte en este entonces, porque dijeron, pues vamos a dejarlo nombrado para que vaya empezando a trabajar. Y dijeron, no, lo tienen que nombrar los nuevos. Entonces, lo que yo digo, van a llegar los nuevos ministros electos. Probablemente algunos hay que decirles dónde está la Corte, porque yo creo que no saben bien físicamente dónde están las oficinas, y les va a pasar como a Ana Gabriela Guevara, que cuando tenía que llegar al Senado llegó a la Cámara de Diputados. A lo mejor ellos se presentan en el edificio de al lado, el que está más en el centro del Zócalo. Exactamente, a lo mejor sabrán ya desde un principio que ahí tienen que reportar y ya va directo ahí, pero bueno, tienen que llegar los nuevos ministros. En estas cosas de tramitología, yo sí estoy en el Poder Judicial, una de las cosas de mayor vanidad es qué oficina te toca. Entonces, a repartirse ese tipo de cosas que son de mucha vanidad y a mí me parecen muy superficiales, pero para ellos es una cuestión de vida o muerte, qué oficina me va a tocar y dónde voy a estar y si estoy acá, o sea, pelearse entre eso, pero tienen que nombrar de inmediato los integrantes del órgano de administración, porque repito, tienen solo 15 días para hacer las inscripciones. En estos 15 días no va a haber jueces, ¿eh? No va a haber jueces, la justicia va a estar paralizada. Los jueces electos ya van a haber tomado posición de su cargo, pero no van a tener juzgado. Entonces, esos juzgados, que Dios los ampare. Y el órgano de administración, esperemos que los ministros y ministras que lleguen al menos consideren en nombrar personas que saben lo que hacen. Porque si nombran a sus personas de confianza, es decir, a sus choferes y sus asistentes, pues van a llegar y les van a entregar, el INE entrega listas de ganadores. Estos son. Les va a entregar la lista de ganadores y ascríbelos. Oye, ¿cómo voy a escribir? Los de concursos mercantiles están en la materia mercantil. ¿Cómo voy a saber? La probabilidad de error de que al que ganó en penal lo manden a administrativo y al de administrativo lo manden a laboral y al de laboral al de materia mixta es altísima. Y que los vayan mandando. Oye, pero es que además yo me inscribí para este distrito. Pues sí, pero ahí no sé qué pasó, pero ya no hay lugar. Te voy a mandar a Parras, Coahuila. No, pero yo iba en la Ciudad de México, me votaron para la Ciudad de México. Estos 15 días va a ser realmente un verdadero caos. Entre los nuevos ministros, los nuevos integrantes del órgano de administración, seguramente yo creo que además va a empezar a pasar otra cosa en esta guerra de vanidades. Yo trabajé en el Tribunal Electoral en la Sala Superior y esta guerra de vanidades de quién es el definitivo, porque pues la Corte dice soy yo y el tribunal dice pues sí, pero tú no me revisas a mí, entonces yo también soy, y ahora le vamos a meter el Tribunal de Disciplina que va a decir pues yo los reviso a los dos, ¿no? Entonces aquí se cuadran, va a ser otra guerra de vanidades que vamos a tener en el Poder Judicial, porque ahora va a haber 3 órganos que son definitivos y que seguramente los 3 van a decir pues yo soy aquí el mero mero, ¿no? Entonces vamos a tener ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ya que acabe la elección, ya que haya resultados, porque va a haber impugnaciones seguramente, hay que también meterle mucho ojo porque hay criterios de paridad muy complicados. Entonces, seguramente el tema de hombres que sí ganaron, pero pues mujeres que van a impugnar porque por un tema de paridad y demás. Ahora yo me plantea un caso, ¿qué pasa si tienes que elegir 5 ministras y 4 ministros? ¿Qué pasa si la ministra que se quede en sexto lugar es más votada que el ministro que quede en cuarto lugar? Pues ella no queda, ¿no? Pero el ministro sí, pero tuvo menos votos que la que quedó en sexto lugar. Seguramente eso va a ser pie a impugnaciones y a cambios y demás. No sabemos qué vaya a pasar, digamos. La moneda, me preguntan, o sea, yo me imagino algunos escenarios, pero no puedo asegurar nada porque además no tenemos ningún parámetro. Me preguntan, ¿cuántos votos necesitará alguien para ganar? Híjole, pues no sé. De entrada hay que calcularle. Nosotros hemos hecho cálculos, depende mucho el distrito, el número de electores, por supuesto, en una elección de partidos políticos es más o menos fácil saber porque ves el histórico y a partir de ahí haces tus cálculos más o menos, ¿no? Si es peleado, si no es peleado, con cuánto ganó. Aquí no sabes con cuánto. Entonces, pues dices, depende, sí hay, es cierto, y no es error del INE, hay distritos en donde solo hay un candidato,
hay distritos en donde no hay candidatos. Si hay distritos en donde no hay candidatos, pues no podemos saber qué pasó porque no tenemos la información de los comités de evaluación. No existe. Ya la solicitamos por transparencia y dicen que no existe la información. Y pues como ya no tenemos INAI, pues ya no podemos irnos a pelear a ningún lugar, ¿no? Entonces, esa información no existe. No sabemos si nadie se inscribió para ese cargo, si ninguno fue idóneo o si los desaparecieron, digamos, los borraron del mapa. No sabemos qué pasó. Sí hay, entonces es muy diferente. Compites contra uno, compites contra dos. Hay en donde sí hay hasta 6 cargos. O sea, se supone que para jueces y magistrados de circuito debe haber hasta seis candidaturas. Hay unos en los que sí hay más las personas en funciones, o sea, puede haber 7. Hay unos en donde sí hay, pero hay unos en donde nada más hay uno. Hay unos en donde hay 2. Y bueno, para ministros y ministras hay 64, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se llevan a cabo los cómputos. Yo creo que esos cómputos no van a ser fáciles. Me parece delicado el traslado de los paquetes de las casillas a las juntas distritales. El trabajo de las juntas distritales, yo en general creo que podemos confiar, son personal de carrera del INE, capacitado, lo cual también va a ser complejo, porque además hay ciertas reglas ahí que no voy a abundar en ellas porque son muy técnicas, pero que no van a ser fácil ese trabajo. Pero esa cadena de custodia del traslado de los paquetes creo que va a ser delicada. Ahí pueden aparecer o desaparecer, sobre todo en los cargos más visibles. Creo que por los que van a ir es Suprema Corte y Tribunal de Disciplina principalmente, ¿no? A lo mejor juzgados y tribunales de circuito en algunos lugares, pero no sé si tengan tan mapeado en cuáles sí les interesa o no. Eso sí no lo sé. Creo que es porque también otra de las cosas que yo digo cuando me dicen es que toda la elección está arreglada, yo sí tengo mis serias dudas, porque también ellos están en algo nuevo. Digamos, las otras ya sabemos que las tienen dominadas y tienen una maquinaria electoral, a mí me parece prácticamente perfecta, pero en esta no, esta sí funciona diferente. O sea, y el primer reto es hacer que la gente salga a votar y entienda, y las boletas seguramente en unos años irán perfeccionando porque sí son buenos para eso, para la operación electoral, sí son buenos y es el primer punto que tenemos que aceptar. Pero yo sí veo muchas complejidades en esta elección, ¿no? Entonces, pues más o menos es un poco lo que tenemos, lo que hay en elección. Más bien yo hasta aquí me quedaría y si tienen preguntas, creo que contestar algunos puntos en concreto es más sencillo. Muchas gracias. Bueno, entendiendo la complejidad y la extensión de este tema, ha sido muy, muy claro, pero creo que precisamente se abre a que hay muchas dudas y comentarios. Vamos a abrirlo, registro. ¿Quién quiere comentar o preguntar algo? Carlos Sánchez Mejorada. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo soy abogado, algunos me conocen, otros no. Soy de los fundadores, pocos que quedamos de esta comisión, y qué bueno que quedemos todavía algunos. El autor intelectual de ella es aquí don Memo, que fue el que tuvo la idea de esto. Con don Ramón echaron a andar esta comisión. Creo que esta reforma obedece a 2 puntos especialmente. Específicamente uno, la concentración del poder en el Ejecutivo, como era en los tiempos priistas, y otra, quitarle a la Corte, es decir, más bien dicho, al Ejecutivo, los obstáculos que representaban las declaratorias generales de inconstitucionalidad. Esa es donde López sacó su cosa para que no le estuvieran estorbando. Yo fui elegido, yo soy el delegado del pueblo, el representante del pueblo bueno, y no tienen ustedes que no han estado en las urnas por qué decirme si sí o si no. Lo que yo digo, creo que ese es el fondo del problema. Luego se extendió a lo que estaba diciendo aquí el compañero. Y sí es una pachanga. Yo no he decidido si voy a ir a votar o no. Mi hijo me dijo que él tiene una compañera, se llama Silvia Escudero Mendoza, es candidata a ministro en la Corte, número 7 en la boleta morada. Y él va a ir a votar por ella. Y dice, vayan a votar por ella. Pues, no sé. Y los demás va a anular. Pero ya más allá de la elección, yo quiero ver un poco más adelante. Primero, ¿qué va a pasar con la jurisprudencia actual?
¿va a seguir teniendo vigencia o no va a seguir siguiendo vigencia? Porque si sigue teniendo vigencia, ahí ya los jueces, los magistrados van a estar en cierta forma atados a los presidentes del pasado. Y segundo, lo que decía, compañero, los ministros, específicamente en la Corte, no hacen las sentencias. Quienes las hacen son sus secretarios de estudio y cuenta. Y ahí es donde está la clave, yo creo. Habrá, obviamente los ministros, se supone que son preparados, tienen idea de cómo quieren que salga el voto, entonces le dan instrucciones al secretario, pero el que arrastra el lápiz, el que mete las ideas, es el secretario. Y no sé cómo podamos influir en la designación de secretarios. Lo que decía el compañero, si pone a su chofer, a su recepcionista, al pasante que está entrando apenas a la escuela, eso es un punto muy débil y que yo creo que los abogados en general tenemos que vigilar con mucho cuidado. Es todo, gracias. Bueno, creo que es un tema interesante. Yo he ido reflexionando un poco el tema de ir a votar o no. Al principio decía que por supuesto que no. Pero ahorita estoy más inclinado en que sí, y justamente por lo que dice usted, porque yo creo que sí podemos ayudar un poco a que lleguen perfiles no tan malos. Es decir, que lleguen los más rescatables. Implica un chambón para nosotros como ciudadanos y ciudadanas, porque es justo ponernos a buscar quiénes son los más rescatables, ponernos a estudiar. Por ejemplo, yo, de que llegue Lenia Batres a que llegue García Villegas, prefiero que llegue la hija de la ministra Sánchez Cordero. Al menos es, o sea, sé que es una funcionaria de carrera que sabe lo que hace y que eso va a incidir en lo demás, porque una Lenia Batres llega, corre a todos, eso sí lo he visto yo en los órganos judiciales, corre a todos y mete a su gente, a sus compromisos y a su gente. El otro día justo estábamos en los juzgados, en un asunto de mis papás, los estaba acompañando, y estaban ahí los secretarios y demás, y ya saben, llegaron estos abogados que nada más van ahí a hacer relajo y platicaban y me decían, papá, ve nada más que desastre. Le dije, y después va a ser peor, porque ahorita estos son funcionarios que llevan años haciendo esto y saben lo que hacen, saben redactar un acuerdo, saben hacer una sentencia, saben llevar la audiencia. Al rato va a estar aquí el hijo del diputado que ayudó a tal, que no va a ir a hacer nada, nada más va a ir a sentarse ahí por cobrar, y va a estar el hijo del director de no sé dónde, que es el favor de no sé quién, y va a estar ahí el sobrino de la jueza. Y entonces, por eso los que ya han hecho eso, los que sí son perfiles medianamente serios, que insisto, sí hay algunos, o sea, yo he identificado algunos, no van a llegar a correr a todo el mundo porque saben que van a necesitar una ponencia sólida. Incluso, a mí, el otro día me decían, una plática que tuvieron, alguien que estuvo ahí entre una de las ministras que va a la elección y uno de los que se queda. Y la que iba a la elección, que es la que tiene este esposo que se dedica a la construcción, le decía al otro ministro, a mí sí me preocupa quienes lleguen, porque si no se nos va a desfondar la corte. Si llegan más como tú ya sabes quién, la corte se nos va a desfondar y no vamos a poder ni siquiera sacar el trabajo, porque es gente que no sabe lo que implica el trabajo jurisdiccional. Entonces, a mí sí me preocupa que lleguen perfiles que no tienen ni idea cómo funciona la corte, cómo funciona el trabajo jurisdiccional, cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a poder, nos vamos a dar nosotros mismos un balazo en el pie, porque esto va a ser totalmente inoperante, ¿no? Me decían el dato. La ministra Batres tiene más de 200 sentencias sin firmar, 200 engroses sin firmar. Porque pues no es una ministra, ella va a otras cosas. Ella se preocupa de otras cosas. Entonces, mi razón para ir a votar es eso, es que lleguen los menos peores, que lleguen los que al menos van a sostener un poquito la justicia. Y donde no identifique como su hijo, voy a anular. O sea, yo, insisto, yo a la fecha no tengo 9 ministros y ministras de la Corte por los que voy a votar. Sé que voy a votar por Jazmín Bonilla, sé que voy a votar por Edgar Corso. Edgar, digamos, tiene sus complejidades, pero pues es un jurista del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es un buen académico, es un constitucionalista. O sea, sé que al menos él va a llegar a hacer un buen trabajo. Y Edgar Corso,
Y los demás, pues voy a ir viendo qué otros perfiles me encuentro. Pero esa parte sí se me hace muy importante de por qué votar y cómo identificarlo en ese sentido. Y bueno, lo que vendrá con la justicia y con cómo se vaya desenvolviendo y qué vaya a pasar después con algunos asuntos y estas declaratorias de inconstitucionalidad y demás, la jurisprudencia. En principio, la reforma no dice que la jurisprudencia se derogue o se termine. Yo más bien creo que va a empezar una nueva época de la Corte y van a empezar seguramente a ajustar algunos criterios. Vamos a ver cómo los van ajustando. Nuevamente depende de quién llega. Me preocupa. Yo sigo bastante las sesiones de la Corte. Nunca se me va a olvidar una de hace poco. Estaban discutiendo un asunto fiscal, un impuesto que se habían puesto. Y todos coincidían en que era excesivo. Era un impuesto excesivo y desproporcional que se debía declarar inconstitucional. Y justamente Lenia Batres dijo, yo también coincido, es excesivo. Pero este es un impuesto que le deja mucho dinero al Estado mexicano y es dinero del pueblo. No lo puedo declarar inconstitucional por eso. Ese fue su argumento. Depende quién llegue, la jurisprudencia va a empezar a cambiar en torno a estos argumentos, o si lleguen al mundo, digamos, seguramente los asuntos más delicados para el gobierno, pues sí los presionarán fuerte para que fallen como ellos quieren. Es decir, va a estar más difícil que veamos que declaren inconstitucional la nueva ley de telecomunicaciones, por poner un ejemplo, ¿no? Va a estar más difícil a lo mejor esos, porque el gobierno seguramente va a apretar muy fuerte en ese sentido. Pero otros asuntos que pues hay un grueso de asuntos que resuelve la Corte, que además en la reforma también me parece que la Corte ya de por sí la pusieron contra la pared. Va a seguir viendo el mismo número de asuntos, pero ya no va a tener las salas. Ahora todos se resuelven en el Pleno, lo cual va a hacer que la justicia sea más lenta. Y al quitarle 2 ministros, las mayorías cambian las mayorías, el peso del voto de cada ministro es más importante. Entonces, sí va a ser difícil moverse en ese sentido. O sea, la Corte se va a alentar mucho en la resolución de los asuntos y no le quitaron materias para ver, es decir, no le quitaron facultades, va a seguir conociendo los amparos en revisión, digamos, no se va a dedicar ya solo a los temas constitucionales, va a seguir conociendo algunos asuntos de casación como conoce hasta ahorita y en eso se va a volver más lenta la Corte. Y pues vamos a ir viendo cómo cambia la jurisprudencia dependiendo de quiénes llegan. Yo es lo que pienso. A ver. Una experiencia de 1956. La segunda cuestión fiscal, ahorita me acordé. La segunda sala, que entonces veía lo administrativo y lo fiscal, llevaba 4 ejecutorias declarando inconstitucional X impuesto. Y el señor secretario de Hacienda, don Antonio Carrillo Flores, de toda mi estima y respeto, que fue un gran secretario y de los mejor que produjo el sistema anterior, decidió que pues no podía permitir que ¿cómo se llama? Que le declararan inconstitucional ese impuesto, precisamente porque era una buena fuente de ingresos. Entonces, ¿qué hizo? Las acciones estas de inconstitucionalidad o los amparos de ese tipo se los pasó de la sala al Pleno. El Pleno eran 21 ministros y ¿cómo se llama? Y en la sala nomás eran 5, perdón. Entonces necesitaban 4 votos en una, pero necesitaban 11 o 12 en el Pleno. Entonces son las artimañas que pueden también surgir después de que esto siga adelante. Gracias. Gracias. Bueno, ya la propia explicación nos hace ver la complejidad. A nosotros, imagínense a los demás, ¿no? Entonces, Arturo, muchas gracias por la claridad. A ver, yo creo que hay varias cosas que podríamos tratar de resolver que compete a la comisión. Por ejemplo, yo creo que la comisión y otras instituciones deberíamos pues de llegar a un pronunciamiento claro que ayude a las demás instituciones y personas a tener un criterio. Este debate de voy a votar, no voy a votar, es simulación, se está en todos lados y todo el mundo pregunta para atrás, ¿y qué hacemos? ¿No? Entonces hay que volcar. Entonces creo que históricamente
la Comisión Mexicana debería fijar su posición. Creo que la posición debe ser, en principio, la reprobación del ejercicio por todo lo que hemos visto. O sea, en principio, este ejercicio debe ser históricamente reprobado por las consecuencias y por el origen que tiene, primera cosa. La segunda cosa es esto que tú empezabas a decir, criterios como el que se ha dicho, valdría la pena si tú localizas un agente participar, ¿no? En otras circunstancias, no, ese tipo de cosas que la gente está esperando, ¿qué hago? ¿No? ¿Y qué hacemos? ¿No? Porque creo que no podemos pasar en esta elección diciendo, bueno, que hagan lo que hagan y nos esperamos al resultado y ya los criticamos, que es válido en la observación, como observación, pero no como acción. Entonces, creo que esto valdría la pena para la comisión decir cuál es exactamente lo que pensamos y lo que proponemos con respecto a eso, para estar vigente. Luego, la siguiente tema es, creo que sí valdría la pena intentar hacer un listado de esto. A ver, si vas a ir, sí, un sí y un no, tal cual como se hacen las listas normalmente, que no es una lista oficial, pero sí una lista de divulgación, decir, oye, no hay que votar por tal, y valdría la pena votar por tal. Eso sí enriquecería. Luego, creo que hay dos, aquí mismo Arturo, dentro de toda esta complejidad, dice, el tribunal, que va a sancionar, es muy importante. Entonces, ahí sí tendríamos que poner el foco. Y luego, obviamente, sobre los ministros. Entonces, yo creo que si concentramos todo lo que podemos hacer en poco tiempo, mi propuesta es que concentremos ahí, en esos dos, que es donde creo que podemos. Ya lo demás es recoger, ¿no? En Jalisco yo conozco unas gentes que se han inscrito que son buenas gentes. Bueno, entonces un listado, que sea un listado que todos sepamos que es el listado confiable, ¿no? Porque hay debate. Luego, creo que lo último que convendría saber es que hay una guerra también interna. Ahí en ese tema de muchos no quieren que sea Batres porque tienen un poder muy grande y no quieren que ella sea Lenia la que dirija la ministra. Entonces, ahí hay unas guerras. Entonces, también había que, ¿no? Conocer un poquito más a fondo estas guerras para saber y poder ver si tenemos una capacidad de influencia. Entonces, ya aquí mi propuesta es que tengamos un poquito esas claridades que ayudarían mucho. Porque si tenemos un documento de la Comisión Nacional Mexicana de Derechos Humanos, la comisión, que pudiéramos nosotros hacer extensivo, creo que ayuda a influir en muchísimas instituciones, ¿no? Sí, gracias. Hola, buenos días. Yo tengo, bueno, primero una reflexión y después una duda y ya dos comentarios. Bueno, mi reflexión es que tristemente yo creo que respecto de la elección para el máximo tribunal, algunos candidatos pues ya, yo creo que ya yo como abogado puedo decir, tales personas que van nombradas en esas listas, pues ya sabemos que van a pasar, ¿no? Yo no creo que porque conozcan la técnica para desarrollar el trabajo jurisdiccional, necesariamente sean los mejores perfiles. Ahora, mi duda radica y esto de ver los medios de comunicación, es cómo anulo mi voto. Y me topé con una barrera infranqueable de unos lineamientos que, de acuerdo a lo que informan en medios masivos de comunicación, ahora está muy difícil anular el voto. ¿Por qué? Porque si yo tacho toda la boleta, dicen que no es voto anulado, sino voto no contabilizado. Y si quedan los cuadritos arriba, pero aunque llevara un tachezote, o fue lo que dijeron en los medios, y ahí aparecen números, entonces ahí sí están los candidatos. O si anoto en la boleta el nombre completo del candidato y el candidato existe, se considera voto para ese candidato. Pero si dejé los cuadritos en blanco, no puede pasarle cualquier cosa a esos cuadritos en blanco. Entonces, esa fue mi duda. Entonces, ¿cómo puedo anular mi voto, no? O cómo puedo
respecto de todos los demás candidatos que no pienso votar, ¿cómo puedo, mínimo mi boleta, que será un 0.0000001% de que no sea mal usado mi voto, pues que no pueda ser manipulada o mis boletas para que otros candidatos sean considerados, precisamente porque no va a ser un conteo ciudadano por falta de tiempo, porque esta elección que es nueva, pionera en nuestro país, pues no, como ya lo señaló Arturo, no existió la suficiente reflexión de cuál era la mejor manera de llevarla a cabo. Y dos, bueno, ese es mi comentario. Al día de hoy yo no tengo claridad de cómo anular mi voto. Y también informan que respecto de al muy mínimo porcentaje de candidatos que al parecer no debieron de haber pasado, así lo dicen en la televisión, ¿no? Que también van a abrir una herramienta para que la sociedad civil o quien desee, una aplicación que va a poder subir información respecto de por qué no consideran que determinado candidato no es idóneo, que dicha información en su momento la autoridad la analizará para que si sale electo, en su caso no pueda tomar el cargo. Creo que es información que se ha ido dando sobre la marcha. Lástima de que se van a destinar tantos recursos económicos a una elección mal planeada. Sí existía cosas a mejorar en el Poder Judicial de la Federación y en los poderes judiciales locales, pero bueno, definitivamente creo que todos coincidimos que esta no va a ser la solución. Y es todo. Y si alguien me puede decir cuál sería la manera efectiva de anular mi voto, se los agradeceré. De una vez, Guillermo, por favor. Bueno, muy breve, muy concreto. Primero, como somos la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, creo que debemos apostar parte de nuestro tiempo, de nuestra comunicación, a como el derecho humano a tener juicios objetivos, juicios rectos. Está violentado ese derecho humano. Está amenazado el derecho humano a tener jueces independientes. Vamos a tener juez por consigna, juez convenencieros, etcétera. Entonces, hay una afectación a un derecho humano de toda la población. Segundo, me gustó mucho la propuesta de Paco, sí necesitamos un comunicado. Y además hay unas 70 organizaciones ciudadanas que están esperando línea. Ya firmaron, o sea, no estoy hablando de memoria, esas organizaciones ya firmaron un desplegado defendiendo al Poder Judicial, mismo que se le entregó con la firma de todas las organizaciones a la ministra Norma Piña en un respaldo al Poder Judicial. Entonces, esas mismas organizaciones están esperando línea, votar, no votar, así o cómo, y salir en conjunto para que la posición que se tenga fuerza. Y en esa posición, la Comisión Mexicana y Arturo, independientemente de que estés aquí y el grupo de Coparmex que está vinculado, tú sabes que ese grupo tiene una influencia muy grande. Entonces, ciertamente, esa definición que no se puede tomar así sobre las rodillas, pero tiene que ser muy pronto, ese posicionamiento público va a tener mucho apoyo de organizaciones ciudadanas, lo va a ver con simpatía el episcopado, o sea, entonces, pues sí hay que, y en ese, pues parte de esa chamba de todo, de ese escrito, o sea, hay que hacerlo muy bien y tiene que ser difundible, no, claro. No es para eruditos, es para opinión pública. Bueno, yo lo que les diría es, primero creo que me parece necesario que entremos al tema, que entren al tema ustedes y que las organizaciones, las instituciones que tienen vocación jurídica estén en el debate, porque esta es una elección que nos impacta al gremio principalmente, ¿no? Yo les digo a mis alumnos en broma que nuestro título se nos depreció bastante después de esta reformita y de ver
ciertas personas en la judicatura y demás, se deprecia el título de abogado. Nosotros que lo veíamos sí como abogado es ser una gran aspiración en la vida, pues bueno, Dios mío, se nos despreció. Pero lo cierto es que también creo que si no actuamos, o sea, yo insisto, lo peor es no actuar, a mi parecer, porque entonces les estamos dejando que acaben. Pues ya estamos en estas, no nos gusta, no es lo ideal. Me parece muy oportuno rechazar la reforma. Yo creo que hay que rechazarla. Quienes estemos en contra, lo tenemos que decir, pero hay que hacerlo activamente. También creo que como gremio de abogados, yo sí creo que hay que marcar una línea, porque más ellos lo están haciendo. Ellos están marcando la línea de cómo se tiene que votar. De este lado hay que decir cuáles son los perfiles idóneos o cuáles son los perfiles más idóneos o menos peores o como le queramos llamar, pero creo que sí hay que marcarlos porque sí hay gente que eso es lo que está preguntando. Es que el otro me lo decía mi esposa, ahora sí voy a votar porque tú me digas porque no sé nada, ¿no? Siempre es el debate que si que si el otro y demás y el voto es libre, secreto. Me dijo, ahora sí. Y mis papás también y mis hermanos, quien tú nos digas porque no tenemos ni idea de qué se trata esto. Le he preguntado a otras personas y hay quien piensa que solo es una elección para abogados, o sea, que solo podemos votar los abogados. Y es lógico, ¿no? Pues son los que saben un poquito más de esto y hay abogados que ni siquiera saben. El otro día en mis chats de mi generación decían, oigan, ¿y por quién votamos? ¿Alguien sabe? No, si nosotros no sabemos, imagínense. Entonces, yo creo que eso es acertado. En torno a las formas de votar, yo además, aquí sí les voy a decir algo en torno a los medios. Yo creo que para esta elección, en general cada vez son menos, pero para esta elección los medios no son nada confiables, por dos razones. Una realidad es los medios están haciendo su agosto con la elección y con las ventas de espacios y ventas de apoyos y demás. Eso es una realidad. Pero lo otro, los que sí buscan hacer un trabajo serio, no le alcanzan de entender bien a la elección, o sea, yo veo lo que dicen y se equivocan y hay muchos reporteros, reporteras que las conozco y no es porque quieran equivocarse o quieran ser tendenciosos, es porque no le alcanzan a entender. A mí me hablan prácticamente todos los días, oye Arturo, es que no entiendo esto, es que el alcance de esto. Nosotros lo estamos estudie y todos los días son debates y no acabamos de entender muchas cosas y eso que lo estudiamos, nos estamos dedicando a eso. Entonces, lo que sí les voy a decir ahí es, nosotros como observatorio, nosotros como think tank, como laboratorio, vamos a sacar materiales orientadores de cómo votar. De cómo anular el voto, también vamos a explicar algunas cosas. Sí está muy complicado, porque más en México hay algo muy extraño que yo creo que no pasa en ningún país del mundo y si lo explicas, nuestro sistema es sumamente bizarro. Alguna vez fui a Estados Unidos a hablar de las elecciones y preguntaban, decían que pues en Estados Unidos llegas y votas literal con la credencial del Costco y ya, ¿no? O sea, uno de sus principales problemas es que ellos no tienen padrón electoral. Y yo les pregunté, ¿y cómo le hacen para marcar que ya votaron? Me dicen, ¿y cómo por qué vamos a marcar que ya votaron? Pues si ya votaron, ya votaron. ¿Y cómo le hacen para que no vayan a votar a otro lugar? Y me preguntaron, ¿y por qué alguien querría ir a votar a otro lugar si ya votó? Le dije, pues para que gane su candidato. Decía, es que no hay ninguna razonabilidad en votar dos veces si tienes un voto y ya votaste. Le dije, no, es que en México te perforan la credencial, te marcan el dedo. Me dice, ¿y por qué alguien quiere votar dos veces? Dije, no, bueno, o sea, somos mundos muy diferentes en ese sentido, muy diferentes. Nuestro sistema es muy bizarro en ese sentido porque está construido desde cómo evitar que se haga trampa, ¿no? Todo es trampa en México. Entonces, en México hay esta cuestión que se le llama la intención del votante. ¿Qué quiso decir el votante con su voto? La verdad es que debería ser, marcas una cruz y ya, y si no es eso, no hay voto, o sea, punto y aparte, no es eso. Pero aquí hay que definir la intención del votante. Entonces, por eso vemos boletas tan creativas, ¿no? Y entonces ahí, si le pones este no y este sí, entonces hay que ver, ¿era este no, este o el de arriba? Y hay que interpretar eso. Lo más fácil, las boletas van a traer, y eso si quieren, en alguna otra sesión que tengan antes de la elección, es que tenemos las boletas en grande en la oficina, pero las iban a usar para otra capacitación este fin de semana. Se las traigo y les explico. Tienen unos cuadritos arriba, unos cuadritos para poner el número, que aparte están divididos por una línea punteada. Eso a mí se me hace muy confuso porque podrías poner dos números ahí, pero no, es para poner uno solo.
Si es un número de un dígito, se pone el 0 primero y luego el número, 0, 1, o ahorita me decía de una que es la número 7, 0, 7 se vota. Y así lo pones. En el caso de los ministros, pues hay 5 espacios para las mujeres y 4 espacios para los hombres, lo cual también puede ser, o sea, es otra de las cosas que a mí me parece que la boleta no es muy intuitiva, porque pues tú podrías poner en la de mujeres los nombres de los hombres y en la de hombres las de mujeres, porque aparte pues luego no leemos bien las instrucciones en este país, entonces pues puedes llenarlas como quieres. Y en general la boleta no es muy intuitiva, a mí me llamó la atención, o sea, cuando las vimos en oficina, cada quien dijo diferentes formas de llenarlo. Pero bueno, la forma ideal es, ahí pones el numerito que quieras y los demás tachas nada más ese cuadrito. Esa es la forma ideal de o llenar tu voto o anularlo. Ya, si te quieres poner creativo y yo voy a subrayar el nombre y demás, entramos a las interpretaciones, que a mí me parece que eso lo hace complicado. Nosotros, cuando promovemos el cómo votar correctamente, promovemos una forma sencilla que no dé pie a interpretaciones, porque además interpretar el sentido se me hace contradictorio. El voto es libre y secreto, y entonces te vas a poner a interpretar algo que es secreto, entras ya en muchas cosas. Entonces, la forma de anular es eso. Y pues sí, desde luego vamos a entrar más adelante en mayo en una etapa de promover justamente cuáles son las formas para votar, cómo puedes ubicar tu casilla. El INE lo va a hacer también, pero vamos a ir sacando diferentes tutoriales y videos. Esas son justo las casillas que les digo que están arriba, los recuadros. Cada uno de esos recuadros, aunque está dividido en 2, es para que pongas cada dígito del número. Afortunadamente, nada más hay hasta 2 dígitos, no llegamos al 3 dígitos. Entonces lo puedes poner, y lo que yo digo es, pues pon el número que te convence, y los demás, si no quieres, tachas solo el cuadrito, no taches toda la boleta y demás. Pero yo creo que sí es importante ese tema. Y no sé si, creo que espero haber contestado todos los puntos. Hay criterios para definir de dónde proviene el candidato, poder legislativo, poder judicial, etcétera. ¿Qué tan valioso es tomar esa indicación también para orientar al voto? A ver, si el legislativo fue el que lo propuso, ya tache. El ejecutivo, pues también tache. El judicial, ¿qué tan confiable es? Porque él se retiró a raíz del amparo y finalmente quedó en manos del Senado inventarse esa lista. ¿Qué opinas de eso? Qué bueno que lo menciona, porque es otra de las cosas que los medios están diciendo. Y nuevamente, el otro día veía Reforma sacó uno. La forma de votar es vota todos por los de que dice PJOEN en funciones. Y nuevamente, mi termómetro es mi familia, ¿no? Mi mamá me pregunta, ¿esto es correcto? Le dije, si haces eso, seguramente vas a votar por Lenia Batres, ¿no? O sea, porque ella está en funciones. El tema del Poder Judicial es que el comité, aunque era el que iba haciendo mejor la chamba, no la acabó de hacer. No hizo la depuración final. La depuración final fue una tómbola cuatrotera, como las conocemos. Entonces, yo más bien creo, por eso digo que la chamba es muy nuestra, y sí es una chamba bien complicada, y ahí es donde las asociaciones, organizaciones con vocación jurídica podemos hacer muchas cosas, es hacer un análisis, una investigación de quiénes son los perfiles, a quienes conocemos, de quienes tenemos buenas referencias y demás, y a partir de ahí sí creo que hacer listas y dar ciertas indicaciones. Yo, al menos yo soy barrista, y yo en Navarra es lo que he promovido, que incidamos, les da mucho miedo, pero pues si no sale de aquí, ¿de dónde va a salir, no? Pero bueno, muchas gracias. Oye, Arturo, pues hay una serie de cosas técnicas que quisiéramos aquí tomar como orientación para el actuar de la propia comisión, ¿no? Para el tema de la observación electoral, hay 2 cosas importantes. La primera, la observación técnica de la actuación del Tribunal Electoral, que me parece que estamos entrando ahí en una porquería, o sea, en lo técnico, en lo político y en lo moral, ¿no? Incluso. Y 2, la observación del conteo.
¿quién puede observar los conteos? O sea, cualquier observador electoral, unos específicos, nadie, todo lo contrario, los medios de comunicación. Es esas dos en materia de observación. A ver, la observación electoral está permitida, afortunadamente todavía la permiten. Están los registros todavía abiertos para que te registres oficialmente ante el INE. Aquí hay también un tema, un debate. El otro lo platicaba con Edmundo Jacobo, el exsecretario ejecutivo del INE. Hay más de 160,000 observadores registrados. Como los candidatos no pueden tener representantes, lo que están haciendo es registrar observadores. Y sin duda, varios de ellos son gente cercana a Morena. Eso es un hecho también. Pero bueno, nosotros estamos promoviendo la observación electoral. Sí creemos que ayuda. Es para observar todo el proceso, es para estar poder que te permitan estar en las casillas. Si tienes tu gafete, tu autorización de observador electoral, puedes estar en las casillas y puedes estar en los cómputos. El otro día justo también platicamos eso en la oficina y teníamos ese debate que planteas, René. En principio los cómputos son públicos. Nosotros creemos que eso de públicos es relativo, no porque no vayan a estar abiertos. Repito, las juntas distritales son personal técnico del INE y ellos están, es como los personal, o sea, las personas de los juzgados, ¿no? Ellos pues van a hacer su chamba. El tema es de espacio, si van a caber, porque para hacer los cómputos van a instalar hasta 20 mesas para ir contando los votos, para poder acabar en tiempo. Y pues tampoco es que sean espacios tan amplios. Pongan en este patio 20 mesas, cada mesa con 3 personas al menos técnicas del INE, más pues tiene que haber ahí un sistema, o sea, una computadora porque tienes que instalar y tiene que haber sillas y demás. ¿Cuántas personas más le puedes meter sin que eso sea un caos? Porque tampoco puede ser eso una romería. Entonces, y digamos, este espacio me parece amplio, conozco algunas juntas distritales del INE y no tienen estos espacios tan amplios, pero pues la realidad es que si vas a poder observar, hay que ver, y sí va más algunos observadores y demás, sí van a poder estar ahí, van a ser públicos, digamos, pero pues hay que ver si hay espacio para lo público, porque lo que a mí sí me ha tocado, yo en las elecciones de partidos políticos he llegado a ver como ciudadano, pero cuando ya está muy lleno ya no te dejan pasar por una cuestión de espacio, porque, insisto, tampoco, si no, sí empieza a haber boletas por todos lados y demás, traten de tener cierto orden. Y nada más, en el último proceso, en el tema que hemos estado muy acostumbrados del proceso postelectoral, el tema A de las impugnaciones tanto a la elección como a la nulidad de casillas o de elección, y cómo sería, o sea, si lo has echado un ojito, cómo sería, pues, no sé, una nulidad de una casilla, una nulidad de una elección o una repetición electoral. O sea, si ese escenario... Sí, también lo hemos pensado. Nuevamente es de estos terrenos fangosos porque no hay una regulación específica. Para mí, uno de los graves errores, o sea, digamos, ya tenemos la reforma. Para mí el tema de las prisas ha sido terrible porque esto hizo que todo se apresurara. Las reformas a la legislación secundaria son muy malas. ¿Por qué? Porque realmente hicieron algunos ajustes, cambios de palabras, sobre todo en temas de requisitos para ser juez, para ser magistrado, o sea, en temas muy generales. Para mí debió de haber habido un código electoral de las elecciones judiciales. O sea, esto es algo que se cuece totalmente aparte. Este es uno de los cosas que más critico del Tribunal Electoral, porque en sus criterios de repente dice, es que en las elecciones de partidos políticos se hace así, aquí se tiene que hacer así, y de repente dice, esta es una elección totalmente diferente, no puedo aplicar la misma lógica. Ponte de acuerdo. El tema, no hay nulidades ni impugnaciones previstas específicamente para esta elección. Yo, como litigante, aplicaría lo conducente a las elecciones de partidos políticos, aunque también va a estar muy difícil. Uno de los temas que impugnas es la personalidad, pues pueden ser los candidatos, aquí no son los partidos políticos, pero una de las cosas que impugnas, por ejemplo, muchas veces es la calificación de los votos. Aquí el reglamento dice que no va a haber calificación de los votos.
No, o sea, los votos que son controvertidos se separan, que es donde va a haber mucha controversia seguramente, se separan y los califica el Consejo Distrital, que es un consejo ciudadano. Aquí no se van a separar, o sea, ahí mismo se va a decidir sobre la mesa y ni siquiera, o sea, va a ser un funcionario técnico del INE el que decida y no vas a poderlo someter a criterio. Y luego, pues, los demás temas, pues sí, tendrás que ver si la casilla se instaló, si no se instaló, demás. Y habría que ver cuáles son los supuestos. Creo que aquí podría haber otro criterio. Se anula la elección y se repite. Hay que ver cuándo se repite. Porque las extraordinarias por lo general se repite poco tiempo después. Te vas a aventar solo en un distrito judicial y demás. Yo creo que ahí sí no va a ir a votar, pero nadie. O el otro criterio que puede ser es si se declara, lo que sí puede haber muchas impugnaciones es para buscar declarar inelegibilidad de candidatos. Es decir, que no reúnen los requisitos. Y aquí es donde seguro vendrían todas estas de los temas de probidad, integridad, ética, que el abogado de tal y el candidato que tiene denuncias y así. Y ahí el criterio no sé si sea repetir la elección, eso es lo que pasa en una elección de partidos políticos, o tomar al siguiente más votado de la lista. Habría que ver. Yo creo que muchas de estas cosas son criterios que se van a ir definiendo conforme avance la elección y pues tendrán que, lamentablemente, los irá definiendo el Tribunal Electoral. Muchas gracias. Oye, a ver, Gustavo. Muchas gracias. Yo lo que quería plantear es la necesidad de ir formulando escenarios, no solamente para la misma elección, sino para después de la elección, qué es lo que vamos a hacer. Y cuántos actores puede haber, ya sea nacionales o internacionales, que puedan tener influencia en las decisiones que se tomen desde el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque esto sí pesa mucho para los para nuestro Poder Ejecutivo. O sea, si les jalan las orejas allá, desde allá, pues sí actúan. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos que necesitamos ver. Tenemos la próxima reunión en junio. Entonces, ya podremos tener más datos para ir elaborando cuáles son las líneas de acción que se van a tomar y sobre qué escenarios. ¿Cuáles podemos nosotros ir haciendo con el objeto precisamente de tener una acción inmediata después de las elecciones? ¿Sí? Ahora, otro punto es, creo que yo que por haber estado en el Poder Judicial, pues siento que estamos desconociendo también el mismo Poder Judicial, no nos conocemos. Necesitamos traer gente que nos venga también a ilustrar sobre cómo funciona el Poder Judicial, desde el presidente hasta los secretarios. Por ejemplo, con los secretarios, ciertamente quien va a elaborar la sentencia, ¿sí? O los criterios, los va a revisar, etcétera, no van a ser los ministros, ni los jueces. Lo que sucede es que muchas veces ni siquiera el secretario, el que lo hace es uno de esos canchanchanes que tiene ahí, y son los que le proponen al secretario, el secretario le hace una reformita y pasan después ya al juez o al magistrado, según sea el caso. Ahora, yo sí no me he metido para ver la cuestión de hasta dónde llega la revisión precisamente por lo que era el Consejo de la Judicatura. Creo que desaparece, pero sí necesitamos ver dónde está, porque es muy importante influir también sobre las personas que quedan y que se van a encargar de hacer todas estas redacciones de sentencias y de definir proyectos. No sé si era lo que yo quería decir, ¿sí? Muchas gracias, Gustavo. Oye, Arturo, pues te agradecemos muchísimo todo, no solo lo que nos viniste a exponer, sino el trabajo que estás haciendo, que es muy importante. O sea, de verdad, poca gente lo está haciendo con esa profundidad y profesionalismo. Te lo agradecemos mucho. Nos va a ayudar para tomar todo lo que la comisión pueda hacer en estos tiempos. Primero que nada, pues sumarnos a todo lo que se pueda. Y segundo, pues colaborar en todo lo posible, tanto de la observación como de todo lo que siga, ¿no? Te queremos agradecer también tu presencia, tu conferencia, tu apoyo, tu trabajo. Entonces, a ver, vamos antes de que
Pues ya.